Para continuar el desarrollo de nuestra agenda de esta noche de domingo 9 de junio, están ya aquí en el estudio. Les agradezco mucho que estén y que hayan aceptado la invitación de 3030. Don Jorge Zelaya, diputado del Partido Nacional, precandidato presidencial del Partido Nacional. Don Jorge, bienvenido. Muchas gracias, Edgardo. Buenas noches. También nos acompaña don Fausto Cáliz, es el señor director ejecutivo de Aduanas. Don Fausto, bienvenido al programa. ¿Qué tal, Edgardo? Buenas noches. Qué gusto compartir con la ministra de Derechos Humanos, con doña Selma Estrada, con el diputado del Partido Nacional. Y qué gusto estar en el programa, Edgardo, para debatir diferentes temas de país. Saludo al pueblo hondureño a lo largo y ancho del territorio nacional. Muchas gracias, señor director. También nos acompaña la abogada Selma Estrada de UCLES. Abogada, bienvenida. Gracias por la invitación, Melgar. Quisiera enviar un saludo a todos los hondureños en el exterior que con su trabajo ayudan a mandar las remesas y a sostenernos. Igual para la ciudadanía nacional. Muchas gracias. La licenciada Angélica Álvarez es la señora ministra de Derechos Humanos. Licenciada, señora ministra, bienvenida. Muchas gracias, Edgardo. Gracias por la invitación. Saludos a los invitados que están compartiendo este espacio hoy. También saludamos al pueblo hondureño que está pendiente de este tipo de discusiones para conocer la verdad de las cosas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, el próximo 15 de junio se vence el memorándum de entendimiento, digamos, las pláticas que han sostenido, los acuerdos preliminares a los que ha llegado Naciones Unidas y el gobierno de la presidenta Xiomara Castro para la aprobación e instalación en Honduras de una comisión internacional contra la impunidad y la corrupción en Honduras, CICI. A continuación, el señor vicecanciller, don Gerardo Torres, habla precisamente sobre esto. Bueno, usted decía que el Congreso espera que voten unánimemente cuando ese documento llegue. Al 15 de junio debe estar redactado. Al 15 de junio termina el plazo para que esté aprobado y firmado, ¿verdad? En el caso de que no esté, que ojalá no sea así, pues se extiende. Pero nosotros tenemos el compromiso y yo les aseguro y les adelanto, el convenio de la CICI se va a firmar y ahí no va a haber piedra donde se van a poder esconder. Y el que no vote por la CICI, ustedes, espero que me están preguntando hoy a mí, los vayan a buscar y les digan, y usted no estaba a favor de la CICI, y usted no estaba diciendo que no sé qué, y usted está haciendo informes, ¿por qué no está votando? Porque el pueblo de Honduras ahí no va a haber ninguna excusa. Cuando mira, esa gente está pidiéndole a la Virgen de Guadalupe que no venga ese convenio. Porque ¿dónde se van a esconder? ¿Cómo usted va a aprobar un mecanismo tan fácilmente que sabe que lo va a perseguir porque sabe las cosas que hizo? Y hay alternativas, vicecanciller, digamos, viendo que el tiempo se avanza en este caso. Bueno, mire, nosotros hemos avanzado a la mayor velocidad posible. O sea, ojalá que podamos tener el convenio listo para el 15 de junio. Si no, que hagamos una prórroga, pero es que el compromiso de la presidenta es inclaudicable. La presidenta va a traer la CICI acá y sabe lo que se está jugando. Y sabe que una vez que pasemos la aprobación con Naciones Unidas, como le digo, va a ser otra enorme bofetada para la oposición mentirosa que va a tener nuevamente que ser desmascarada. Sobre este tema también habló esta semana Fátima Mena, que es diputada del Partido Salvador Honduras. Yo creo que ahora que Libre ya es gobierno, que ya lleva más de 2 años y medio administrando el erario público, pues lo que antes le gustaba, que era traer un mecanismo internacional para que pues promoviera y apoyara la justicia en un gobierno que no era el de ellos, ahora que son gobierno aparentemente le tienen miedo al mecanismo. Esa es mi percepción, porque vemos que gran parte de las limitaciones ha sido querer limitar condiciones que garanticen independencia a una CICI, independencia financiera. Es decir, ahora quieren que el gobierno sea parte de quien va a garantizar a través de sus recursos la operación. Y también habló sobre este tema Gabriela Castellanos, y la directora del Consejo Nacional Anticorrupción. Yo creo que hay un muy buen porcentaje de la clase política que no quiere que venga una misión internacional para apoyar el trabajo del Ministerio Público, como lo vimos con la misión, con la Maxi. Pero bueno, nosotros vemos que solamente es retórica, mientras que la agenda anticorrupción es de sociedad civil. La agenda anticorrupción es de sociedad civil, dice la directora del Consejo Nacional Anticorrupción. Don Jorge Zelaya, sí o sí no. Sí. Don Fausto. Sí, es una promesa del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, y no solo una promesa, sino que se está trabajando de forma constante para traerla al país. Y yo creo, Edgardo, que hay que mencionar este tipo de figuras, cómo ha funcionado en otros países, porque aquí quieren venir muchos opositores oficiosos y sin causa
a pretender decirle al gobierno de la presidenta que en 2 años tenía que estar instalada la CICI en nuestro país. Vayámonos al caso más cercano, Guatemala. ¿Sabe usted cuántos años se tardó Guatemala para instalar ese mecanismo? Casi los 5 años. Inició desde el 2003 y allá por agosto del 2007 fue donde finalmente el Congreso Nacional aprobó ese mecanismo en Guatemala. Y luego para presentar el primer caso fue otra cantidad de años. ¿Por qué? Porque no es una negociación cualquiera. Está tratando entre un Estado y un organismo internacional de alto calibre como lo es la Organización de Naciones Unidas. Entonces, eso que vengan a decir... ¿A quién se van a tardar? No, espéreme, Jorge. Estoy hablando, ya va a tener oportunidad seguramente. No estoy diciendo eso. Ajá. No estoy diciendo eso. Lo que le estoy diciendo es la complejidad de lo que lleva este proceso. Ya se han firmado los memorándum de entendimiento, ya han venido las comisiones técnicas de la ONU a nuestro país, pero aquí pretenden que en 2 años ya estuviera la CICI presentando los primeros casos. ¿En qué tiempo vino la MASIC? ¿En qué tiempo bueno, si su partido fue el mismo que apoyó para que se vaya la MASIC y ahora son los que pasan diciendo... No, Jorge, no vengamos a mentirle al pueblo. La pregunta es, ¿en qué tiempo vino la MASIC en el gobierno anterior? Jorge, pero es que me dieron la oportunidad a mí de contestar. Seguramente a usted ya le van a hacer la pregunta. Déjeme contestarle al pueblo hondureño. ¿Qué era la MASIC? Era un mecanismo de apoyo de la OEA, mecanismo de apoyo. Muy distinto a una CICI. La CICI es muy diferente. Tiene incluso hasta facultades de ir a los tribunales a presentar los requerimientos correspondientes. Sí, no. Pues sí, o sea, ¿viene la CICI o no viene la CICI? Yo espero que venga, pero considero que los esfuerzos que se han hecho, y hay que reconocer de parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores hacia las Naciones Unidas, ir a visitar, y fue la presidenta, que para mí no tenía que haber ido, que debió haber ido hasta el momento que se firme el convenio, pero el deseo de que se resuelva pronto. Pero ¿cuál es el problema? Que yo veo, una cosa es un deseo y otra cosa es la voluntad política. ¿Dónde siento que está el meollo, la barrera? Es aquí en Honduras, a través del Congreso, porque se está exigiendo dentro del marco del convenio reformas, ¿o sí o no? Sí, claro. ¿Y quién tiene mayoría en el Congreso? Reformas a leyes que son importantísimas. Básicas. Pero además yo creo que debe haber un trabajo fuerte de voluntad política. La presidenta, con el buen vínculo que puede tener con el Congreso Nacional. Hay una comisión anticorrupción ahí mismo, personas de calidad, pero usted dijo al principio de su intervención que está bien lo que está haciendo los esfuerzos del gobierno, de la presidenta, y está bien. Claro. Pero usted dice, pero no hay voluntad política. Una cosa es lo que uno desea, otra cosa es la voluntad política. Exacto. ¿Usted cree que no hay voluntad política para que venga la CICI? Porque yo creo que a estas alturas... ¿Usted cree que no hay voluntad política para no que hay venga la CICI? voluntad, pero no es porque la presidenta no quiera. Es porque el Congreso Nacional, las personas que están en la obligación de hacer, y aquí está el señor diputado, de hacer todas unas reformas a las leyes o nuevas leyes, la ley de lavado de activos, la ley de no sé qué, la impunidad. Eso ya lo aprobamos, pero ahí le mire, es que nos confundimos porque queremos confundirnos. La presidenta de la República tiene que firmar el acuerdo con la ONU. Bueno, entonces que lo firme y que lo manden al Congreso. Y ahí vamos a ver. Que no solo es la presidenta, Jorge. ¿Quién es? No, ¿quién es? El Estado hondureño. La presidenta en representación. No, no es el Estado de la presidenta. No. La presidenta representa a Honduras. ¿Pero quién es? No. ¿Quién es que lo va a firmar? Lo va a firmar la presidenta en representación del Estado hondureño con la ONU. Si de ella sola dependiera hoy sin la firma de la ONU, ese convenio ya estaría. Lo quiero ver a la hora de que llegue al Congreso. Quiero ver a su bancada. No soy su hijo, respéteme. No soy su hijo, respéteme. Lo quiero ver cuando llegue al Congreso Nacional. A ver si su bancada, su bancada que se echó a la MASIC, su bancada que está vinculada a los casos de corrupción. Yo esperaría que ahí ellos verdaderamente la prueben. Con esa onda siempre así se ponen. Ese es el problema. Ahora permítame y habla usted. Ahora permítame y habla usted, déjeme hablar. Permítame terminar. El punto es que para mí debe haber un trabajo de acercamiento de la Comisión de Relaciones Exteriores o el grupo que esté encargado directamente con el Congreso Nacional y destrabar todo ese proceso, y es por lo cual se puede lograr tener un mejor resultado. De lo contrario, seguimos y va a llegar el momento. Porque, perdón. Pero es que usted dice que no hay voluntad política, pero no me identifica voluntad política de quién. De la presidencia del equipo que conforma.
para hacer el trabajo conjuntamente con el Congreso Nacional. Estoy en desacuerdo. Por favor, señora ministra. Por favor. Aquí hay que quitarnos la careta a todos, que sabemos los intereses a los que responden. Desde 2015 a 2022, el gobierno de su partido, el narcogobierno, no hizo absolutamente nada, ningún esfuerzo por traer la Sisi a nuestro país. En 2 años, la presidenta Xiomara Castro me permite, por favor, avanzar y me respeta. Conmigo no. En 2 años, nuestra presidenta ha avanzado enormemente para la instalación de la Sisi en nuestro país. Esa es una realidad. En 2 años, lo que ignoraron desde 2015 hasta el 2022 su partido. Yo creo que todos aquí reconocemos esos avances de la presidenta. Claro, claro. Todos reconocemos los avances de la presidenta, es decir, el Ejecutivo. Exacto. Edgardo. Y estamos a punto de firmar. Algunos sí lo reconocen. Edgardo, pueblo hondureño, estamos a punto de firmar el memorándum para remitirlo al Congreso Nacional. Y allá, por favor, señor Jorge Zelaya, ya tendrá su oportunidad usted de rendirle cuentas al pueblo hondureño. Mírenme, yo ya voté, por eso ya voté a favor de que venga la CICIG en los 3 proyectos que hemos aprobado en el Congreso, es lo que ustedes deberían de saber. ¿Y votó a favor de que se retirara la Maxi del país? Su partido votó para que se fuera la Maxi. Su partido votó para que se fuera la Maxi. Estamos hablando, dígale la verdad al pueblo hondureño. Su partido votó para que se fuera la Maxi. Déjeme hablar, usted contéstele al pueblo hondureño. Porque no quiere contestarle, simple y sencillamente porque el partido de él se encargó de echarse a la Masi, cuando ya lo venía persiguiendo. Ustedes hablan una cosa y dicen otra. No, aquí está casi. No, entonces permítame que hable usted. Usted mismo me dijo que le respetara. Ahora respeten ustedes. Ustedes están acostumbrados a eso. Ustedes, por ejemplo, hablaban de un montón de cosas. Hay unos parados allá afuera que son de ellos. No, hay una seguridad. Esos policías que están ahí. Eso es del Estado. Y es que usted piensa que a aduanas tocan angelitos. No, tocamos a sus amigos corruptos que dejaron el país hundido en la pobreza. Déjeme terminar. Para que me pregunten entonces. No, es que no estoy preguntando. Si me preguntan, diciendo, estoy afirmando. Ahí hay unas parados y criticaban las parados. Del Estado. Hay una seguridad, unos policías que andan. Bueno, por eso. Pero ustedes no deberían de andar. No deberían andar el director de aduanas. ¿Cree que son angelitos los que se tocan en aduanas? Es lo que mire, ¿para qué me pregunta? No le estoy preguntando, le estoy afirmando. Mientras, entonces ustedes dicen una cosa y hacen otra. Ese es el problema. La CICIG viene, Edgardo. La CICIG debe de venir, pero solo son cuentos. Mire, el 16, le puedo decir, ¿va a estar firmado ese memorándum? Ya no va a estar firmado. Esperemos que ¿De quién depende? ¿De quién depende? De la presidenta con la ONU, no del Congreso. El Congreso, hasta cuando llegue, entonces ahí vamos a participar. Ahora hay un asunto ahí. Pero es que hay un asunto ahí. Dijo la abogada Selma que, pero antes de que se firme, yo quisiera que lo aclaráramos, por favor, tal vez, señora ministra, tal vez usted puede tener esa información. No sé si antes de que la presidenta firme con Naciones Unidas, se tiene que aprobar algunas reformas en el Congreso Nacional. Lo correcto se debe ¿Qué es primero? ¿Qué es primero? ¿Que firme la presidenta con Naciones Unidas y que luego vaya al Congreso, o que primero el Congreso apruebe ciertas reformas que pide Naciones Unidas? Seguramente, Edgardo, la ONU va a pedir algunas condicionantes. Naturalmente. Ya las pidió. Y eso es lo que atrasa el proceso. Lo acaban de decir. La ONU pone ciertas condiciones y las condiciones retrasan el proceso. Exacto. La presidenta ha dicho firmemente, la sí, y es una promesa de campaña. ¿Pero qué condiciones y es son una deuda esas? que tenemos con el pueblo. Seguramente hay pactos de impunidad, recuerde, hay muchos pactos de impunidad. Hay muchos pactos de impunidad en el Congreso que creó el Partido Nacional, y que obviamente para garantizar que un mecanismo internacional venga al país, tenga las herramientas suficientes y necesarias y la puerta abierta para poder trabajar. Imagínese usted si no se hubiese tomado la decisión de derogar el Pacto de Impunidad 116-2019, que no le permitía al Ministerio Público investigar por mandato constitucional que tiene ese ente del Estado, y que se lo pasaban al Tribunal Superior de Cuentas. Ahora, en este gobierno, el Congreso lo derogó, la presidenta lo sancionó.
Se creó la Secretaría de Transparencia en este gobierno. No, es que es otro Se tema derogó ahí, ese es la otro ley de tema, secretos oficiales. Eso No porque, tiene nada no que porque ver, claro que nada, tiene relación. no tiene Se nada derogó que la ley de secretos oficiales. La presidenta en Consejo de Ministros ordenó que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros investigue nuestro patrimonio y Edgardo, nuestra lo que ellos quieren, nuestras Edgardo, cuentas usted, personales. usted Entonces, están hablando de mire, ¿por qué hago alusión? Esos pactos de impunidad. Edgardo, ¿por qué hago alusión a todo esto? Porque tiene relación con todo el mecanismo de corrupción e impunidad que ha funcionado en nuestro país. Edgardo, que ha son habido los 6 voluntad casos. del gobierno de la Él habla. Claro que sí. Mire, esto es para que se debe aprobar en el Congreso. Ley de colaboración. Exacto. El Código Penal. Secreto bancario. Quitarle la inmunidad al diputado. Ley de amnistía del 2022, que es en el gobierno de ustedes y que no lo quieren aprobar. El fuero especial de los altos funcionarios es para ustedes, no lo quieren aprobar, ahí sí vendría la CICIG. Esas son las condiciones. Pero, ay, ¿qué se hizo esto? ¿Qué se está haciendo lo otro? Nada tiene que ver con eso. Claro, Estas son las condiciones. Y los que hemos aprobado, aquí están, los que hemos aprobado. Son 3, solo perdón, abogada. Hemos aprobado lavado de activos. Ahí yo voté a favor. Hemos aprobado que se puedan secuestrar documentos de las instituciones públicas. Yo voté a favor. Si ustedes se recuerdan, lo del fondo departamental, yo voté a favor. ¿Y por 3 así leyes. votar a favor? Ya le dije, si es que yo respondo por mis actos. Yo me llamo Jorge Alberto bancada Zelaya votó para que se Munguía. fuera la MASI. Entonces, por ¿Qué es lo ejemplo, que queda pendiente para el aprobar pueblo en el no debe Congreso olvidar. Nacional Estos, aquí como están. condición para que venga la CICI? La CICIG, Ley de Colaboración Eficaz, reformas al Código Penal, la inmunidad parlamentaria, querellante adhesivo y la ley de amnistía que aprobaron ellos Ya en 2022. en el Congreso, Eso es, y entonces, la diputada Xiomara Hortensia presentó una iniciativa de ley, un proyecto de ley Para la instalación de la CICI. Para la instalación de la CICI. Entonces, que no vengan a decir que no ha habido voluntad política, Edgardo. Y fíjese sobre todo quiénes son los que más, un buen sector de los que más cuestionan el país, Edgardo, porque esto hay que señalarlo. Un buen sector de los que más cuestionan el país que no viene la CICI son los mismos que votaron a favor de que se vaya la MASI. No sean cínicos, hombre, no sean sinvergüenzas, no sean doble moral. Destruyeron este Estado en 12 años. Y a pesar de que no les gusta que se lo señalemos, porque quieren lavarse facilito y decir, no, es que ya lo pasado, pasado. No, si olvidamos ese pasado, de lo que dejaron el 74% de pobreza, que de 17,000 centros educativos dejaron 12,000 destruidos, que no construyeron un tan solo hospital en 12 años y que ahora ya se iniciaron la construcción de los 3 de los 8 que ya prometió la presidenta. Eso, mire, Edgardo, hay que señalar eso. ¿Sabe por qué? Porque los mismos que ahora le exigen transparencia al gobierno más transparente que ha tenido en la historia de los últimos 50 años, son los mismos que se echaron a la masa. ¿Por qué no han aprobado? Perdón, entonces, las Naciones Unidas está condicionando la firma del acuerdo con la presidenta Castro a que se hagan estas reformas en el Congreso. Correcto. De esas reformas o esas condiciones que impone las Naciones Unidas para firmar el acuerdo para la venida de la CICI, se han aprobado algunas. Está pendiente la ley se apruebe la ley de colaboración eficaz, reformas al Código Penal. Código Penal aprobado por el Partido Nacional. Código Penal para avalar la corrupción y la intransparencia en el país. Que se elimine la inmunidad parlamentaria, que se apruebe el querellante adhesivo, que es el que presentó doña Hortensia. No, eso es otra cosa. Es otra cosa. Y la amnistía 2022. Claro. O sea, hay 1, 2, 3, 4, son 5 cosas pendientes. Sí. Bueno, ajá. Y Ahora, ¿por qué no se aprueba eso, don Jorge? Hay que preguntarle al presidente del Congreso, Arredondo. A su bancada. No, hombre, hay que esperar a él. Bueno, ¿qué le parece? Hay que preguntarle a él. Porque él es el que pone los... ¿Quién dirige el Congreso? La Junta Directiva. Edgardo, ¿quién tiene mayoría en el Congreso? ¿No es libre? Si no tienen 50 no es libre que tiene mayoría en el Congreso. Si se pone a discusión la ley de colaboración eficaz, ¿usted vota? Claro, a favor. Si se pone a discusión la reforma al Código Penal, a favor. Si se pone a discusión eliminar la inmunidad parlamentaria, a favor. Si usted se pone a discusión el querellante adhesivo, es decir, que la CICI también puede acusar como el Ministerio Público. A favor. Eso es a favor, porque se necesita. Espera, que se elimine la amnistía 2022. A favor. Ahora hay que preguntarle a la bancada de su partido a ver si está de acuerdo en todo
todo eso. Jorge Zelaya, y con Hay que 65 preguntarle votos, a la bancada de su partido. ellos lo aprueban, lo que no quieren, solo es un Libre no cuento. tiene mayoría en el Una Congreso. cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Libre no tiene mayoría en el Congreso. Los O sea, cínicos sí son que ellos. según usted, mientras esto no se Claro. apruebe, no hay Sisi. No hay Sisi, no va a Si es venir que la ese es los Sisi. requisitos Yo que quiero están que pidiendo. venga, Claro, claro, no hay sí, Sí, Sisi. están pidiendo esos requisitos. Mientras esto no se apruebe, no hay Sisi, señora ministra. Qué cómoda postura de este señor, la verdad que es lamentable. A todos los espacios televisivos donde va siempre dice, esta es la postura de Jorge Zelaya, y hablo por Jorge Zelaya. Cuando usted pertenece a una bancada que representa los intereses más oscuros de este país y que son los que tienen sometido a este país en la miseria y en la calamidad que hoy teníamos. Dice él, esa es otra cosa. Lo mismo repiten, hay que olvidar el pasado. Jamás, prohibido olvidar el pasado. Y Porque prohibido olvidar su libre, partido, nunca más su debe partido, dirigir, nunca más deben su de dirigir partido ustedes, porque hundió son una en miseria y vergüenza. calamidad a nuestro país. Son una vergüenza. ¿Y por qué siempre lo Usted repetimos? es una Porque hay que vergüenza. desenmascararlo. Su partido es una Porque a las vergüenza. personas como Su usted y partido los es una intereses a los que vergüenza. representan hay que desenmascararlo. Su partido, usted está diciendo ¿Qué pasa ahí? Su partido es una vergüenza. bueno. No, deje de mencionar ese tipo de situaciones, porque su No, partido que hundió este que país lo en la miraban pobreza. tirando Mire, ve, piedras y y con orgullo voy a seguir tirando piedras Bueno, para sí, seguir sí. derrotando a los pícaros y No, corruptos. pero Con orgullo lo volvería a hacer. Eso no me molesta en en 2 absoluto. años Mire, ve, y para meses, lo que han tristeza, demostrado para- es que no estaban preparados para gobernar. mala noticia de la Eso es lo oposición que del estaba. país, una Eso mujer es. lo va a seguir gobernando. Ah, Lo no, siento no, mucho, Jorgito, no, bueno, pero una no se mujer lo va a preocupe. seguir gobernando y ella es Ya. la abogada Rixi Moncada, así que Libre, tiene que irse nunca más. acostumbrando No, ustedes a la papá, llanura. No, hijo. Tiene no, que irse no, acostumbrar a estar en la Tranquilo, llanura no porque se le va a costar bastante. Sí, no. O sea, pero volviendo al asunto, El mientras... lance de candidato independiente porque él no representa los intereses de su bancada. dice, En y todos va los bajo la espacios figura del habla por sí Partido mismo. Nacional. Usted, por favor. Pero ahora, si no se aprueba esto, entonces, abogada Selma, si no se No aprueban estas aprueba, reformas en el no hay Congreso... sí, Pues sí, eso no es lo hay que sí. se espera, por No, eso no, digo pero yo. si no se aprueba eso, Sí, no hay entonces. sí. Por- ¿no hay qué? No hay la firma No del hay sí, sí, convenio, sí. a menos que salió diciendo, yo no sé si fue el ingeniero Redondo o fue Carlón, perdón por el señor Zelaya, que dijo, pero se puede firmar el convenio primero y después hacemos la Claro, reforma. hombre, sí, pero Eso fue una quieren, solo es un salida que se cuento, puede solo es un hacer. casaca. Ahora lo demás, Solo es un a lo que casaca. yo hablo es que hay que acercarse, hay que platicar con las bancadas. Y a la hora de dejarlos expuestos, quienes Ahora, no sí quieren sería que bueno, venga la sí sería crisis. bueno. Edgardo, Don le Fausto, digo algo más, perdón, le en digo algo sintonía más. con lo que usted dice, don Fausto, sí sería bueno como dejar en evidencia a la Claro, bancada, a los claro. partidos políticos. Claro. Sometamos esto a discusión. Correcto. ¿Cómo votan? Mire, aquí ha quedado una claridad, Edgardo. Sí. La voluntad política del Ejecutivo ha existido Sí, ahí para estamos. traer la CICE a nuestro país. Está. Así que no venga la falsa oposición. La única voluntad Déjeme política. hablar, hombre, Jorge, pucha, déjeme hablar. Todos los días viendo los programas. La voluntad política del Ejecutivo ha existido para que venga la CICE al país. Todas esas cuestiones que Entiendo mencionamos bien. nosotros, la estamos mencionando desde un espacio extraoficial porque no conocemos en este momento si la ONU ha dicho que se deroga esto o lo otro. Nosotros dijimos, seguramente la ONU va a pedir condiciones para ingresar al Estado hondureño a trabajar. Lo que es un hecho es la voluntad política de la presidenta hasta ahora en la firma de los memorandos, en recibir a todas las comisiones técnicas que han venido al país, que por cierto, Aduana fue una de las instituciones que recibió a la comisión técnica 4 porque veces ha va a venir a investigar la corrupción pública privada. Va a venir, Edgardo, a investigar los fideicomisos, que era el mayor acto de corrupción pública privada que se derogó en este gobierno. Va a venir a investigar todos aquellos contratos leoninos que se entregaron en el Congreso Nacional de la ENE. Aquellos que aprobaron a matacaballo en una sola noche, había listado ahí sin discusión alguna y ahora, por unos contratos que llegan, ponen el grito al cielo. Seguramente va a venir a investigar el caso Hermes, en el que de alguna forma ahí sale usted en la lista, Jorge. Yo creo que por eso es que siente tanta tirria de que no venga la CICI, porque viene también a investigar los Hermes a nuestro país. Así que Es una publicidad. Tienen la lista ahí para que la dinero que publiquen drenaron y- a través de Hermes. Es Aquí que tengo el ustedes artículo. Aquí van tengo el van a ir a artículo. investigar. No, le decía que esa es la onda de ellos. Le están diciendo que No. si va a venir la La onda de CICI ellos. y Mire, cuál ve. es la voluntad. Esa lista del es conocida gobierno. internacionalmente, ahí está su nombre. Criterio HN. Ajá. Jorge Zelaya, Dele. el periodista, dice, Ajá. Criterio HN, Dele. el periodista de los Hermes que logró ganar un escaño en el Congreso Nacional, el periodista de los Hermes. Ajá. ¿Y qué Seguramente este puede venir a investigar la CICI a nuestro investigue. país, el caso Y la Hermes. publicidad por publicidad. eso, Y ustedes no están pagando publicidad, y por pues. eso, No, no para están pagando investigue. publicidad. Y por eso es Ah, que bueno. Pues dele, aunque un emociona momentito, tanto, un momentito, don Jorge.
Es que no están pagando publicidad. Ahí yo no miro que cada rato Xiomara cumple. Así lo que pagan. No hay yerme en este gobierno. No hay yerme en este gobierno. A usted le pagaba el gobierno de Juan Orlando Hernández. Garganta comprada de Juan Orlando Hernández. Usted aparece en la lista Hermes, como todos los corruptos que se vendieron, que vendieron su opinión. Usted dejó de tener criterio propio para vender todo. No soy abogada, licenciada. Para vender todo el narcogobierno. Sí, claro. Entonces lo que le quiero explicar y es... este gobierno a usted no le ha dado ni un 5 en publicidad. Dígalo, y dígalo públicamente. Porque este gobierno no le ha pagado a usted ningún 5. Y es de regalado. Se lo pagó Juan Orlando Hernández, y es de regalado la publicidad que pasan en los medios. Usted es de regalada la publicidad que pasa en los medios. Pauta, eso es distinto. Pauta legalmente. Pauta y publicidad es distinto a pagarle a un periodista para vender las mentiras. Escucha, Edgardo, que lo escuche el pueblo hondureño. ¿Está en los Hermes usted? Y usted anda con... ¿Usted dijo sí? Sí, es que sí. Aparecen los Hermes. Óigame, pueblo hondureño, escuche. A confesión de parte, omisión de prueba. Es como que usted le pregunta, ¿usted es corrupto? Y dice sí, está en los Hermes. Y yo le digo... Ese es el tipo de personas que vienen a debatir aquí. Este es el tipo de personas, fraude del Estado. Sí, fraude del Estado. Vamos a ver. Ando con seguridad del Vamos Estado. a ver, señor Jorge, a usted le falta... ¿Qué era lo que criticaban? ¿Cuál? Ando con seguridad del Estado. Eso era lo que criticaban. Sí, porque estoy tocando a tus amigos delincuentes. No me digas tus amigos. Estoy tus amigos. Yo no lo voceo a usted. Iniciaste diciéndome hijo y no soy tu hijo. Estoy respetando. Mire, don Jorge, hay una gran distancia entre usted y nosotros. Entre usted y nosotros. Usted aparece en la lista Hermes. Usted está aquí ante dos jóvenes que con la frente en alto pueden dirigirse al pueblo hondureño porque tienen las manos limpias de actos de corrupción, que nunca hemos recibido dinero de los narcotraficantes. Yo tampoco. Abogada Selma, por favor. Bueno, es la vida de ustedes. Es interesante, el pasado no se puede olvidar, tomando en cuenta todas las groserías que se hicieron y que hoy nos tienen una situación delicada. Pero aquí estamos en el cuento. ¿Va a venir la sí o no va a venir? ¿Se va a firmar el convenio? Entonces, ¿qué va a pasar? A donde yo quiero llegar es que en el Congreso debe haber una fuerza, ya sea de redondo, que se haga todo el trabajo y presenten los proyectos, las reformas o lo que se requiere de urgencia. De esa manera hacen quedar bien al Ejecutivo y por lo tanto queda bien el país. Ese es el punto, que se han atrasado en hacer el trabajo interno que se merece. Vamos a un corte comercial, en un momento continuamos. Estamos esta noche aquí en el segundo segmento de 30-30, de esta noche 9 de junio ya. Es don Jorge Zelaya, don Jorge Zelaya, diputado del Partido Nacional, precandidato presidencial del Partido Nacional, don Fausto Cáliz, el señor director ejecutivo de Aduanas, la abogada Selma Estrada de Uclés y la señora ministra de Derechos Humanos, Angélica Álvarez. Gracias por estar con nosotros esta noche. Siguiente tema. Según don Eugenio Sosa, el 73% de los hondureños sufren precariedad laboral. Así lo dijo en una publicación de Tu Nota y otros medios de comunicación. Y dice lo siguiente: el director del Instituto Nacional de Estadísticas, INE, Eugenio Sosa, informó que el 73% de la población hondureña se encuentra en precariedad laboral, trabajando en el sector informal, además de enfrentar el desempleo y la falta de acceso al seguro social. Una opinión sobre eso, don Jorge, por favor. No, que de seguro van a decir que es mentira y ese es un informe de ellos mismos. El 76% de la gente, y entonces van a decir, es que la narcodictadura nos dejó ese problema. Ya llevan 2 años, 6 meses y no resuelven ese asunto. Miren, Honduras está en una lista de los países a nivel latinoamericano en donde más, superando incluso a Nicaragua, superando a Cuba y superando a Venezuela, que se están yendo para Estados Unidos y que se quedan en México. Así la Honduras, y es en este gobierno. Llevamos 2 años y fracción. Entonces ya no pueden estar echándole la culpa a los gobiernos anteriores. Tenemos una crisis. Bueno, ¿y por qué la gente no quiere venir a invertir a Honduras? ¿Saben por qué? Porque hay tomas todos los días, se pasan peleando entre ellos mismos. O sea, es una anarquía la que se vive en el país. ¿Quién en su sano juicio va a querer venir a invertir en Honduras así? Entonces, lo que tiene que hacer la gente de Libre es entender que para gobernar la nación no tienen que seguir con esos gritos, con esas faltas de respeto, viendo a la gente con odio, viendo enemigos donde no existen, que ellos se los inventan
Esas son las cosas que no deberían de seguir ocurriendo en el país, porque para salir adelante nos necesitamos todos. Entonces, enfrentar esto del desempleo, esta situación que es tan desesperante que está viviendo el pueblo hondureño, no lo va a hacer solo libre, por sí solo. Hay que aprobar leyes, bueno, mire lo del empleo por hora. Nos engancharon algunos ahí, cuando yo voté a favor de eso. Yo fui el único. Bueno, pues, mire qué bueno. Dejar a la gente sin empleo, dejar a la gente sin empleo, y nos prometieron que en un mes iban a aprobarse una ley con los beneficios para la clase trabajadora. Llevamos más de 2 años y no se ha aprobado nada. Esto es libre. Esa ley de empleo por hora, Edgardo, que ha señalado el diputado Jorge, es parte de todas esas medidas de precariedad laboral de nuestro país. Y que la precariedad laboral no ha nacido en este gobierno de Libre. Eso es parte del fracaso del propio modelo. Pero arréglenlo. La economía informal, que es el 70%. Bien dañada. Fracaso del propio modelo. No es culpa de este gobierno. Lo que pasa es que aquí, fíjense que es bien chistoso. Cuando el gobierno hace algo bueno, dicen que es mentira. Cuando el gobierno hace algo malo para ellos, salen todos a cuestionarlo. Entonces es difícil con ese tipo de personas. El fracaso del modelo, porque la precariedad laboral justamente se refiere a qué tipo de trabajo. Nos lleva a debatir a qué tipo de trabajo, en qué condiciones trabaja un hondureño o una hondureña. ¿Qué tipo de salario se le paga? Si está cumpliendo o no con una jornada laboral o lo explotan dentro de una determinada empresa. Pero la precariedad laboral no nació ayer, no nació hace 2 años. Al igual que el tema de que justamente lleva a todo eso, las crisis migratorias. No nacieron con el gobierno de Libre, en lo absoluto. Lo que pasa es que aquí quieren venir a mencionar que todos los problemas de país, de pobreza que heredamos, de destrucción del sistema de salud, de destrucción del sistema de educación, dicen que sucedió hace 2 años y que antes vivíamos en el país de las maravillas, según ellos. Abogada. Bueno, yo creo que las realidades ustedes las están exponiendo, y aquí el objetivo en aras de buscar ayuda y de solventar el problema es sentarse. Debe haber equipos de trabajo. Ahí está el COEP, que es el que genera esa cantidad de trabajo. Nos guste o no nos guste, no tenemos más. El gobierno no genera trabajo, genera lo que gasta, lo que se agarran impuestos. De manera que si en la realidad, yo no sé, ustedes somos gente de cierta clase que vamos a los pueblos. Usted dice que nació no sé dónde. Yo soy de pueblo, orgullosamente. Entonces yo voy a Ojojona y allá, porque tengo casa, allá tengo que ayudarle a alguna gente, pero no podés andar ayudándole a todo el mundo. Entonces lo que sí nos enteramos y sabemos es que no hay trabajo, y la micro y la pequeña empresa está muy dañada también, aparte de que ellos viven del diario pagando unos impuestos que le generan los préstamos que se les otorga. De manera que yo creo que habrá que buscar, y la única darle seguridad jurídica al Estado, sentarse con el COEP y ver y resolver planteamientos, porque aquí está la representante del tema de derechos humanos. Y eso, el no comer, el no vestir, el no tener casa, el no tener salud, el no tener transporte, el estar que no tenés, el diario vivir es traumatizante y es duro para nuestra gente. Porque, y ahí sí apoyo por las sinvergüenzadas que se han dado en el gobierno de personas que se dedicaron a buscar su beneficio, a hurtarse el dinero del presupuesto y no hacer lo correcto en beneficio de los demás. Pero como haya sido, y a la hora de la hora, no hay quien esté en la cárcel. Sí, señora ministra, estoy seguro que usted ha visto también estos datos claro que sí. que arroja esta organización que protege a los refugiados en México, que llegan de otros países, incluyendo Honduras. Por ejemplo, los datos más recientes de 2000, yo quisiera, si lo puedo mostrar en pantalla, por favor, 2022, 2023 y de enero a mayo de 2024, por favor. Estos que están marcados en rojo es de 2024, de enero a mayo de 2024. Honduras aparece como el primer país cuya población que está buscando llegar a México o a Estados Unidos ha pedido asilo. De enero a mayo
son 15.389 personas hondureñas que han solicitado asilo en México. Luego aparece Cuba, quíteme el cursor por favor, aparece Cuba, luego Haití, luego El Salvador y en quinto lugar Venezuela y el resto de países. Este año, ¿eh? Este año, sí, de enero a mayo de 2024. Honduras en primer lugar, luego Cuba, Haití, El Salvador, Venezuela. Si lo comparamos, por ejemplo, con 2022, Honduras ocupó el primer lugar en todo el año de solicitudes de asilo en México. Fueron 31.440 hondureños en 2022. Luego cubanos, haitianos, venezolanos y nicaragüenses. En 2023, el primer lugar fue los haitianos solicitando asilo político con 44.154 y hondureños 41.885. Cubanos, luego El Salvador y luego Guatemala. Y en lo que va de 2024 ya son 15.389, es decir, hasta mayo de 2024. Señora ministra. ¿Cuál es la organización? Disculpe. Esta es, ¿cómo se llama, Dori? Ya le voy a confirmar cómo se llama. Es una organización mexicana que depende de la Secretaría de... Es la que se encarga de protección a los refugiados, tasa de reconocidos como refugiados. Ya le voy a dar el dato del nombre de la organización. Sí, siempre es importante cotejar los datos y que la fuente sea fidedigna y No, aquí yo le voy a aclarar eso. Bueno, o sea, a mí no me voy a poner en duda eso porque ya le voy a dar el Le nombre. estoy diciendo que siempre es importante cotejar los datos porque No, pero manejo el tema de refugiados y conozco las tasas. Pero vea usted la tendencia. Sí. En 2023 vemos que hay una reducción, ahí el dato lo confirma. Hay 15.000 hondureños con solicitud de refugiados, entonces hemos visto cómo va disminuyendo. Si comparamos las cifras 2019, 2020, 2021, estamos hablando de olas masivas del fenómeno de la migración, hondureños que ocupaban el primer lugar no solo en la región centroamericana, sino en la región latinoamericana, y esto ha ido disminuyendo. ¿Por qué? Porque hay un gobierno que está trabajando para sentar las bases de la construcción del Estado de Derecho y que se están mejorando las condiciones en el país. Decía el diputado Jorge Zelaya hace un momento, es preocupante que en este país no quieren venir los extranjeros a invertir. Eso es falso y hay que leer el informe que señala la CEPAL, el informe más reciente, donde posiciona a Honduras en el lugar número 1 con la mayor inversión pública en toda la región latinoamericana. Eso no lo digo yo, eso lo dice la CEPAL. Eso lo dice la CEPAL, es un organismo internacional. Pero ese hay que ponerlo y bueno, quiere poner en duda lo que le dice Edgardo. Edgardo, es... ¿Dónde está esa inversión? En efecto, Edgardo, aquí la situación del país no es fácil y lo sabemos, lo reconocemos y por ello estamos trabajando, pero este problema social que enfrenta Honduras en sus diferentes instancias no data de hace 2 años, de hace 12 años, que sí se precarizó con la dictadura, sino que hace 200 años los grupos de poder que siempre han existido en este país solo cambian de rostro en cada época de gobierno. Pero estos grupos entregaron nuestros territorios al capital transnacional, nuestros recursos, y ese es el problema de Honduras, que en la década de los 90 se instaló con mucha fuerza el modelo neoliberal, que es un modelo que extrae nuestros recursos y precariza la vida de las personas, la situación de las personas, y esto ha ido en detrimento. En los 12 años de dictadura, que él no quiere que lo señalemos, pero sí es importante mencionarlo porque eso es parte de nuestra historia y porque si nos vamos a todos los datos económicos, sociales, culturales incluso, hay un detrimento en los 12 años de la dictadura, cómo se profundizó nuestro país en crisis humanitarias. Hemos mejorado. Óigame, en la época de la dictadura se negó el servicio y el acceso a la salud al pueblo hondureño. Hoy en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro se están instalando las bases para un sistema de atención primario, se están construyendo 8 nuevos hospitales, 3 de ellos ya tienen avances. Por favor, no sea cínico. Edgardo, mire, hay problemas estructurales en el país que requieren de reformas estructurales, que no se van a acabar en 2 años, que ni siquiera un gobierno en 4 años va a lograr salir de ese meollo tan difícil en que encontramos la sociedad hondureña. ¿Usted cree que encontrar un país hundido en el 74%, Edgardo, lo va a llegar a 0 en 4 años de gobierno? Pero ahora está en 76. Y por eso es tan necesario. Déjeme hablar, Jorge, hombre. Déjeme hablar, no sea malcriado. Si usted está acostumbrado a eso en el Congreso, aquí no, por favor. Y ese dato está mal. Respete. Entonces, para eso se necesitan reformas estructurales. ¿Y cuál es una de esas grandes reformas, Edgardo? La Ley de Justicia Tributaria. Que muchos sectores
se han opuesto en este país justamente porque saben que todos esos grandes privilegios de los que ha vivido del Estado, que les ha dado el modelo, que les han dado las reglas de ese sistema, ya no las van a tener. Y eso en el Congreso Nacional es tan necesario que se siga debatiendo con esa y que ley? en el mes de julio llegue a aprobarse. Sí, yo estoy en la comisión, yo formo parte de la comisión. ¿Perdone? Le hicieron a la ley de justicia tributaria. al proyecto. ¿Y usted está de acuerdo con la ley? Le digo, yo estoy en la comisión, yo formo parte de la comisión de reforma tributaria y hay algunas cosas que deben de revisarse, definitivamente, estamos de acuerdo. Ojalá que entiendan a algunos diputados y gente que está fuera del Congreso y que tiene algunas injerencias ahí, que efectivamente se necesitan hacer algunas modificaciones. Hay gente que nos está ayudando en este momento, como para el Partido Liberal, por ejemplo, hizo unas contrapropuestas, unas sugerencias que se están tomando en cuenta y eso es fundamental. Por eso les decía que tenemos que pensar más en el país y no en forma sectaria. Miren, no podemos cerrar. Un momentito, tengo que hacer un corte comercial. Okay, sí, Solo, señora ministra, mire, ve, la página que usted hace pregunta es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Se llama la COMAR. Es la institución del gobierno mexicano que se encarga de recibir, analizar y resolver las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado. Súbalo, por favor. Es necesario para el país. Entonces, ahí le aparece toda la información. Sígalo subiendo, donde aparecen los datos. ¿Lo tiene ahí en esta página? Porque estas son la actualización. Excelente. Aquí está, la Comar, mire, y ahí aparecen los datos, mire. Excelente. Ahí están, mire. Okay. En la gráfica siempre ponga la fuente. No, pero es que ahí está, y aquí no venga a dudar de nosotros, Perfecto. por favor, que le quede claro. Vamos a un corte comercial, ya volvemos. Muy bien, cerramos el programa de esta noche. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Un breve mensaje, señora ministra. Gracias, Edgardo, por la invitación y a los panelistas, decirle al pueblo hondureño que confíen en la presidenta Xiomara Castro, que estamos trabajando para sentar las bases de un Estado de Derecho y que juntos y juntas vamos a salir adelante. Muy bien, muchas gracias, señora ministra. ¿Abogada? Gracias, Edgardo, a los amigos. Ha estado interesante el debate. Solo decir que hay que acercarse, hacer diálogo, como dice el padre Juan Ángel López. Hay que buscar acercamiento, ya no hay que seguir en esta línea de enfrentamiento, porque el objetivo es lograr el beneficio para todos. Gracias. Señor director. Muchas gracias, Edgardo, por la invitación. Quiero decir que es mi debut aquí en 30-30. Muchas gracias por porque yo no quería venir. Muchas gracias por haber venido al programa. Un gusto, Edgardo, y saludo a todo el pueblo hondureño. Cerramos, don Jorge, por favor. Gracias, Edgardo. Igual a los invitados, decirle a la abogada Álvarez, a la licenciada, disculpe, al abogado Cálix, abogada, compartir, estará también con ustedes, pero particularmente a ellos dos. Si yo soy presidente, primero Dios, en el periodo 2026-2030, voy a trabajar, y lo he dicho y muchísimas veces, y parte de mi programa, en familia y en apoyar a las iglesias y a las familias, para que los valores morales, la ética y los principios se forman en casa y también se cultivan en las iglesias, para que ellos entiendan, comprendan y respeten las opiniones de los demás. Eso es muy importante, el mensaje que les damos, porque gente como estos de Libre no entienden eso, y eso es muy importante que lo sepan, y por eso lo digo, por eso le dije el abogado Cali. Estos tienen Entonces nombre. es importante, no respeto, si usted respeta, porque hay gente que no tienen o no han tenido en sus hogares buena educación, y es importante no respete que a mi lo mamá. Gracias a usted por su atención. Buenas noches y que estén bien.